Ahí está. ¿Cómo están, este, estimados alumnos? Eh, Bienvenidos a otra clase más de filosofía. Seguimos continuando con nuestro eh, programa de estudios. Eh, Voy a proceder a presentar. Bueno, nosotros creo que estamos en la unidad 5 o 6, no me acuerdo bien. No me acuerdo el número, pero sí me acuerdo en qué unidad estamos. Eh, lo que sí que estamos en filosofía moderna. Se va a sumar alguien más. Admitir. Ahí está. Terminamos la clase pasada con Santo Tomás de Aquino. Terminamos la Edad Media. Y ahora empezamos la era de la modernidad, la edad moderna. La edad moderna se caracteriza principalmente por el ascenso de una nueva clase social, que es la burguesía. ¿Qué es la burguesía? La burguesía es la clase social que no es de la nobleza ni del clero, pero tiene pasta. Voy a explicar, en la Edad Media había clases definidas, como vimos con Santo Tomás. El rey, el clero o la iglesia, la nobleza y el pueblo. Pero como el feudalismo se consistía en cultivo de tierras y en la riqueza de los terratenientes, se empezó a acumular riqueza. Entonces empezaban a haber comerciantes y banqueros y esta gente empezó a tener plata. Y a esto se le hace lo que se llama burguesía. Entonces la edad moderna se caracteriza por el surgimiento de la burguesía. Y la edad moderna empieza con el Renacimiento, que llevamos la que es el Renacimiento, y termina con la Revolución Francesa. Y a partir de ahí hablamos de la edad contemporánea. Entonces, para hablar de contexto, porque para entender la moderna filosofía, aparte que esto está en el programa de ustedes, tenemos que hablar del contexto. Esto también van a poder encontrar en el libro del profe Fernández. Entonces la edad moderna empieza, la apertura de la edad moderna es el Renacimiento, que es cuando florece la cultura, sobre todo en Italia, y hay nuevas formas artísticas y nuevos movimientos culturales que dan pie a la modernidad. Entonces, ¿cuáles son las causas del Renacimiento y por ende de la modernidad? Primero, una vuelta a la antigüedad clásica, o sea, se vuelve a imitar lo griego vuelve a estar de moda. Esto ya vimos que empezó en la escolástica con el descubrimiento de Aristóteles, pero ahora como que se desprende un poco el lado de la iglesia y vuelve a estar de moda lo griego, o sea, se pintan temas griegos, los edificios tienen otra vez el modelo griego, por eso el movimiento neoclásico, el arte otra vez vuelve a imitar el arte griego. Por ejemplo, si ustedes miran el David de Miguel Ángel, es el modelo de escultura, es griego. Se pinta temas mitológicos, por ejemplo, Botticelli pintó el nacimiento de Venus. Entonces se vuelve a la cultura greco-romana, es como que vuelve a estar de moda la cultura greco-romana. Otro factor que contribuye eh, es la invención de la imprenta. La imprenta ya existía en la Edad Media, pero era algo complicada. Y hasta que un alemán, Gutenberg, perfecciona la imprenta, entonces hace que sea mucho más fácil y barato imprimir libros. Ojo, el libro seguía siendo caro, pero ahora ya era un poco más accesible. Y esto hizo que no solamente la iglesia tenga libros,
sino que también la nobleza y la gente que tenga alto poder adquisitivo tengan libros. Entonces esto pasa que el conocimiento sea algo casi exclusivo de la iglesia a ser algo ya más difundido y hace que la burguesía pueda imprimir sus propias ideas y que la burguesía también pueda hacer sus universidades. Entonces el conocimiento, gracias a la invención de la imprenta, por eso es importante este invento, porque gracias a eso el conocimiento deja de ser el monopolio de la institución religiosa prácticamente y se hace de todos, se hace algo universal. Finalmente, se da también la ruptura de la unidad religiosa. ¿Se acuerdan que en la primera clase de filosofía medieval vimos que el pensamiento hegemónico en la Edad Media era el cristianismo? Acá viene alguien más. O sea, el cristianismo dominó por 1000 años en Occidente, fue el pensamiento hegemónico. Pero ahora se está empezando eh, a disgregar. Y esto empieza con Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino, o sea, que seguía la enseñanza de San Agustín, que estaba indignado por el comercio religioso y por la venta de encíclicas. Antes había lo que se llamaba esa venta de encíclicas, o sea, que el Papa, por muchísima plata, te daba un papel que decía que vos tenés un pase al cielo. O sea, te daba, literalmente te daba un papel que decía, fulano de tal, la dama fulano de tal ya está salvada por decreto del Papa. Y se sellaba ahí. O sea, que eso quiere decir que vos podés ser el peor bandido del mundo y comprar tu salvación. Y Lutero estaba en contra de eso. Y también la venta de obsequios religiosos, es decir, el comercio que había en torno a la santidad y a las reliquias religiosas. Cuando uno peregrinaba a Jerusalén, se te vendía de todo. Se te vendía madera de la cruz de Cristo, se te vendía clavos de la cruz de Cristo, se te vendía cualquier cosa religiosa, un pedazo de la Virgen, se te vendía pedazo del manto de donde con el que se le enterró a Cristo. Incluso, incluso hay registros de que hasta vendían supuestamente eh, leche de la Virgen María. Hasta eso vendían. Entonces Lutero se indignaba y decía Lutero, ¿cómo habiendo clavos de Cristo, cómo se pueden declarar si a Cristo le clavaron con 3 clavos nomás y venden miles de clavos? Hay un registro histórico de dos iglesias que se peleaban porque las dos decían que tenían el cráneo de Juan en la cabeza de Juan el Bautista. Y en ese el Papa tuvo que resolver y dijo que las dos son auténticas. Y que Dios, para que las dos iglesias tengan reliquias, Dios multiplicó la cabeza de, o sea, y Dios hizo, porque es Dios y Dios. Como ya dijimos, Dios todo lo puede, todo lo quiere. Eso hizo el Papa para evitar conflicto entre las iglesias. Pero así era. Había competencia por quién tenía qué reliquia, que cada pueblito, cada iglesia tenía su reliquia. Y Lutero se indignó obviamente contra eso. Y primero quiso protestar y decir al Papa, hacer entrar razón al Papa, pero como eso era comercio, eso era plata, no pudo. Entonces Lutero se separa de la iglesia y funda la religión protestante. Y hace su propia Biblia, o sea, es la misma Biblia, la protestante tiene la misma Biblia que nosotros, que los católicos, solo que le quitan 5 textos. O 7, no me acuerdo si eran 5, creo que no, 7 libros son los que le quitan. Entre ellos el libro de los Macabeos. Pero es la misma Biblia que la católica, la mismita. Entonces, eso hacen los y funda su, entonces con eso la hegemonía de la iglesia se rompe, porque ahora ya hay otro. Y después de Lutero, otros le siguen. Está Calvino que hace su iglesia, está. Entonces, ahí ya la iglesia ya deja de ser hegemónica y ya tiene competencia. Otra persona que rompe con la iglesia en este periodo es Enrique VIII. Enrique VIII
se había casado con Catalina de Aragón, una alianza política, porque Catalina de Aragón tenía poder, era soberana en España, y así era una especie de alianza hispano-inglesa. Pero el problema es que Catalina de Aragón no le daba hijos varones a Enrique VIII. Entonces él se quiso separar, se quiso divorciar y que casarse con Ana Bolena. Pero para eso le pidió a su Santo Tomás, no Santo Tomás de Aquino, sino Santo Tomás Moro. Hay tres. Santo Tomás Apóstol, que era apóstol de Jesús, que es el que no creyó, que Santo Tomás de Aquino, que es el que nosotros hablamos en la clase pasada, que es el que a ustedes les interesa, y Santo Tomás Moro, que es el que escribió Utopía, y era obispo de Inglaterra. Entonces y Tomás Moro le dijo, no se puede, porque lo que Dios une nada puede separar. Porque en esa época el casamiento era algo serio, no es como ahora que lo que Dios une el abogado puede separar. Entonces, lo que hace Enrique es, bueno, si el Papa no me da el divorcio, entonces yo voy a hacer mi propia iglesia. Entonces él se proclama Papa, le manda a matar a Tomás Moro porque se negó a... Por eso Tomás Moro es santo, es un mártir del cristianismo. Y se casa con Ana Bolena y funda la iglesia anglicana. Acá en la calle de España, la avenida España, hay un templo de los anglicanos. Muy lindo templo, por cierto. Parece una de esas iglesias viejas. Entonces, ahí ya hay varias corrientes que se van separando el cristianismo, y con eso el cristianismo obviamente pierde poder. El cristianismo pierde poder en Inglaterra, pierde poder en donde mantiene poder es en España, en Francia, en Alemania también pierde poder, en Inglaterra, en Italia hay reyertas religiosas. Entonces, eso hace que la iglesia pierda la hegemonía. Esta es la ruptura religiosa. Por cierto, Enrique VIII después le mandan matar a Ana Bolena porque tampoco le dio hijos varones. La acusa de traición y lo que no sabía Enrique VIII, o sea, en esa época no se sabía, es que es el varón el que determina el sexo de la criatura, porque nosotros tenemos cromosomas XY y XX, y la mujer tiene solamente XX. Entonces, era su culpa básicamente, pero en esa época no se sabía y era culpa de la mujer. Entonces, bueno, también surgen nuevos problemas políticos. Aparte de este desastre religioso, que también es un desastre político, porque siempre se mete la política en todo. Obviamente es cuestión de los estados, por ejemplo, los ricos estados es una cuestión de estado. Aparte de esto, surgen nuevos problemas políticos que surgen con el descubrimiento de los nuevos mundos. Se descubren nuevos territorios en África, se descubre nuevos territorios en América y se descubre, Marco Polo llega hasta China y los portugueses descubren el Japón. Entonces, ¿qué pasa con todo? Entonces, surge un nuevo problema político. El primer problema político es cómo repartimos esto. Ustedes habrán dado una historia, todo el tema del Tratado de Tordesillas, el caso de Toledo, todo eso, habrán dado todo ese tratado, ¿verdad? Que era cómo se repartía en el mundo. Vos te metes acá, yo acá, vos. Básicamente es eso. No voy a hablar de eso porque ustedes ya dieron en historia. Pero ven cómo una cosa se relaciona con otra, ven cómo las disciplinas no son estancas, sino que ven cómo se relaciona una cosa con otra. También surge el problema de que es humano. ¿Por qué? Porque los europeos, al llegar a Japón, por ejemplo, encuentran una civilización desarrollada, y los japoneses ya tenían construcciones desarrolladas, ya tenían una cultura desarrollada, ya tenían escritura, ya tenían... Pero acá en América encuentran civilizaciones a los ojos de ellos primitivas. Los indios guaraníes, por ejemplo, no tenían ni ropa. Los amazónicos sí usaban por lo menos un taparrado, pero los indios guaraníes ni eso. Los indios guaraníes andaban así, como ellos les trajo al mundo. No vivían en chocitas precarias. Había
Por ejemplo, los incas y los mexicas, que tenían cultura. Los mexicas ya hacían pirámides, hacían todos los incas, construían así en las montañas, son los incas también. Pero la mayoría eran... Entonces, el europeo se preguntaba varias cosas respecto a esto. Primero, ¿tienen alma los indígenas? ¿Tienen alma? ¿O son como los animales? ¿Recuerden las caras de los seres que vimos con Santo Tomás de Aquino? ¿En qué parte de la escala están los indígenas? ¿Están entre los animales? ¿O están entre los humanos? ¿O están en un intermedio entre animal y humano? Los indígenas y los negros africanos, ¿verdad? Entonces surge todo un debate. Entonces surge un debate. Primero el debate si los indígenas tienen alma. Y el tema es el siguiente, les explico. Si tienen alma, ellos tienen la condición de siervos de su majestad, y su majestad tiene la obligación de llevarles por el buen camino del cristianismo y de proteger sus derechos, porque son ciudadanos del reino. Cuando sos ciudadano del reino tenés derechos. Ahora, si sos esclavo, si no tenés alma, sos esclavo, sos un animal, sos como una mula de carga, o como un caballo, o como sos esclavo, sos un animal parlante. Y no tenés derechos. Entonces hubo un debate de varios días protagonizado por dos autoridades religiosas que son Fray Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Fray Bartolomé de las Casas sostenía que el indio tenía alma y tenía derechos y por tanto tenía la condición de siervo de su majestad y por tanto era ciudadano de la corona. O sea, era un miembro de la corona, es decir, siervo de la corona y por tanto tenía que ser cristianizado y ser protegido en sus derechos. Ahora, Sepúlveda decía, argumentándose en Aristóteles, decía que los indios no tenían alma, que eran animales parlantes y que, por tanto, eran esclavos. O sea, vos tenías derecho a disponer de ellos como disponer de un caballo, como disponer de una mula, como disponer de... Bueno, ese debate duró días y se llegó a la conclusión de que los indios sí tenían alma y se redactaron leyes de indios, o sea, las leyes que protegían los derechos de los indios. Lastimosamente eso poco o nada se respetó. Ustedes saben, dieron seguramente en historia lo que es la encomienda, esa cosa, o sea, nada, poco o nada se respetó. Pero había leyes que protegían los derechos y los indios tenían el carácter de siervos de la corona. Lo que nos dio tanta suerte son los negros, que sí tenían la condición de esclavos, o sea, básicamente eran animales parlantes. Y porque el argumento que tenían la marca de Caín, o sea, en la Biblia cuando Caín le mata a Abel, Dios le dice que se vaya y él dice, pero me van a matar, entonces Dios le deja una marca para que todos le reconozcan y nadie le mate. Entonces, supuestamente la marca es la piel negra, argumentaban, no sé dónde sacaban eso, pero argumentaban eso. Entonces ellos son los hijos de Caín, por tanto están condenados por Dios, por tanto son animales parlantes, por tanto. Y ese argumento estuvo hasta el siglo XX. Joseph Goebbels se refería a los negros como los marcados por Caín. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda nazi. Y ustedes saben que los derechos de los negros en Estados Unidos recién se lo dan en los 60 y demás. Fue una lucha de siglos. Entonces, ven que estos son dos problemas políticos. Y con esto también surge el derecho internacional. O sea, acá se empieza a elaborar lo que son las leyes internacionales, lo que son la cuestión de qué derechos tiene cada persona, qué derechos tenemos nosotros sobre otras culturas, se empiezan a inaugurar esas discusiones. Empezó a ver, aunque ustedes no crean, ya empezó a ver acá gente que criticaba la forma en cómo se les trataba a los negros, por ejemplo, ya a los indios, gente que defendía los derechos de los indios y de los negros. Y empezó a ver eso. Y finalmente tenemos el antropocentrismo. El antropocentrismo es que ya Dios pasa a segundo plano y el primer plano de todos es el hombre. Las preocupaciones ya son humanas, ya no es más Dios, ya es el hombre el centro. Todavía, obviamente, no es que todos se hacen ateos ni nada de eso, todavía sí está, pero la cuestión de Dios es una cuestión de fondo. La preocupación ahora es el hombre.
Ahora bien, la Edad Moderna es una época de grandes avances científicos. Surgen nuevos inventos, nuevas formas de navegación, como vimos, surge la imprenta, la brújula moderna, la pólvora, que ya estaba en la Edad Media, pero eso se empezó a usar masivamente en la Edad Moderna. Entonces, una serie de inventos. Y una serie de descubrimientos también, los descubrimientos de Copérnico, Kepler, Galileo, que demostraban que el universo no era como creíamos que era. Eh, Antes se creía que la Tierra era el centro del universo y ahora se demostró que. Entonces, ya que la ciencia avanza tan rápido que ya todo lo que. Muchas cosas en las que creíamos resultaban no ser ciertas, entonces surge un problema en la edad moderna que es cómo conocemos la realidad. ¿Cómo podemos tener un conocimiento fiable de la realidad? Entonces surgen dos corrientes, dos propuestas de la edad moderna, las dos grandes corrientes que van a estar peleando, así como nosotros tenemos Cerro Olimpia, el superclásico Cerro Olimpia en Argentina, de Boca River. Eh, Acá en la edad moderna el superclásico es racionalismo, empirismo. Los racionalistas creen que nosotros podemos conocer por medio de la razón. Un ejemplo, esto es una verdad matemática. 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Esté yo despierto, esté yo dormido, esté yo acá, esté yo en Tangamandapio, esté yo en Cucudó. 2 más 2 sigue siendo 4. Ahora los empiristas dicen que no, que se conoce por la experiencia sensible. O sea, se conoce a través de la experimentación empírica. Entonces surgen estas dos corrientes. Y primero hablaremos del racionalismo. El racionalismo es una corriente surgida en Francia y Alemania, que afirma, como le dijo, que se puede conocer la verdad a través de la razón. ¿Por qué? ¿Por qué se puede conocer a través de la razón? Porque el mundo está estructurado de forma racional, o sea, el mundo está estructurado de forma lógica. En el mundo nosotros vemos, por ejemplo, que esto cae y vemos que esto, en vez de caer, no es que va a subir, sino que va a caer. Entonces, todas las cosas se pueden calcular, se pueden medir, entonces todas las cosas se pueden racionar, porque la realidad es racional, la realidad no es irracional, sino que la realidad es racional. Entonces vos podés conocer la realidad a través de la razón, porque la realidad funciona de manera lógica. Por eso la realidad se puede conocer a partir de axiomas matemáticos. Y acá quiero hablar muy bien, porque acá la ciencia que pasa a ser la niña bonita, que le sustituye a la teología, es la matemática. En realidad, yo siempre hablo de la niña bonita de la ciencia, o sea, la que es la principal, así la que es la... uso la expresión niña bonita de la ciencia porque es una expresión que antes se usaba así. Y, por ejemplo, la iglesia, la niña bonita de Dios y todas esas cosas así. Entonces, la ciencia también, igual que tiene su niña bonita. En la Edad Media, la niña bonita de la ciencia era la teología. La teología es la ciencia de verdad, como dijimos nosotros. La verdad se conoce a través de Dios y lo demás es ciencia menor. Eso dimos nosotros cuando dimos Edad Media. En la Edad Moderna, la teología deja de ser la niña bonita y la niña bonita es la matemática. Galileo decía, Dios escribe en lenguaje matemático. O sea que la realidad es matemática, decía Galileo. Esto es una especie de reminiscencia también de los pitagóricos, pero menos místicos. La realidad está escrita en lenguaje matemático. El lenguaje de Dios es la matemática, decía Galileo. Por eso, y todos los racionalistas, Descartes, Spinoza y Leibniz, que son los tres principales representantes del racionalismo, Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, son todos matemáticos. Después, la niña bonita, ya cuando vemos Kant, vamos a ver que la niña bonita es la física. Con Newton cambia este esquema y la niña bonita deja de ser la matemática y empieza a ser la física. Y esa niña bonita está hasta ahora, solo que ahora estamos siendo testigos nosotros de que esta niña bonita está ya siendo suplantada por otra niña bonita que es
la biología. Porque la física ya está medio confusa con el tema de la cuántica, o sea, la física ya está medio mística, ya no es más tan exacta como antes, entonces... Pero ese es otro tema. El punto es, los algoritmos son todos matemáticos y la realidad es racional y es matemática, entonces la realidad se puede ver sin los sentidos. No hace falta experimentar, hace falta calcular. El primer racionalista es eh, Renato Cartesius, mejor conocido como René Descartes. Eh, Descartes nace en La Haye, en Francia. Eh, estudia con, esto es importante, estudia con los monjes agustinos y después estudia con los jesuitas. Hace servicio militar y va a la guerra. Pero en una de esas campañas él se queda varado en un invierno, solo, en una casita, con la única compañía, una estufa. Y ahí él se pone a reflexionar en todas estas cuestiones y se pone a darse cuenta de los descubrimientos de Copérnico, eso, y se da cuenta que la visión del cosmos cambió totalmente a la Edad Media y se empieza a preguntar, entonces, cómo yo me puedo asegurar que lo que yo conozco es verdadero? Y si nosotros vivimos engañados así como los medievales, y ahí él por primera vez se plantea la duda como método. Ya nosotros hablamos la primera clase, hablamos de la duda metódica, de la diferencia entre la duda escéptica y la duda metódica. La duda escéptica es la duda que solo se queda en la duda metódica usa la duda para llegar a un método. Pero Descartes dijo, todavía soy demasiado joven para esto, así que guardó eso en su pensamiento y se quedó reflexionando ahí con su estufa hasta que pudo salir de ese invierno. Se pasó todo el invierno ahí y después volvió y continuó con sus estudios y perfeccionando eso hasta que en 1630 escribe su obra máxima, que es El discurso del método. Y ahí es donde plantea resolver todo este tema de la duda. Descartes se hizo una celebridad por ser filósofo y también como matemático, porque Descartes fue el que elaboró el plano cartesiano, que es el tema que te permite establecer las coordenadas. Latitud tanto, longitud tanto. ¿Se acuerdan ustedes? En el colegio han dado ustedes el plano cartesiano. Entonces, cada vez que ustedes usen GPS o pidan un Bolt o un Uber o un... entonces, agradezcanle a Descartes que inventó el plano cartesiano que permite establecer las coordenadas. Eso es invento de nuestro amigo Descartes. Entonces, era tan célebre Descartes que termina llamándole la reina Cristina de Suecia para que sea su profesor. O sea, ella quería, tráigame a mejor filósofo como profesor y era Descartes. Entonces Descartes tuvo que viajar y estudiar, o sea, enseñarle a la reina. Ahora, como los monarcas tenían una vida muy ocupada, Descartes no tenía horario. O sea, Descartes tenía que estar listo para cuando la reina quería. Si la reina quería estudiar a las 8 de la noche, Descartes tenía que estar a las 8 de la noche. Si la reina quería estudiar a las 5 de la madrugada, la reina tenía que estar ahí. O sea, Descartes tenía que estar a la hora que... Y muchos dicen que ese ritmo de vida, sumado al clima frío del país, contribuyeron a que Descartes se debilite y se enferme y muera de una neumonía. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis que se baraja, que está basada en los informes mismos que hizo el médico de Descartes, es que Descartes fue envenenado, murió envenenado. Y se sospecha de la iglesia, porque la iglesia, pese a que Descartes era católico, la iglesia tenía miedo de las influencias que las ideas modernas podían tener en la reina, porque Descartes era su maestro. Entonces se sospecha que a Descartes lo envenenan. El médico anotó los síntomas de Descartes, hizo un informe a la reina y le dijo, Majestad, yo sospecho que a su maestro lo mataron. Y la reina dijo que deje eso ahí, que guarde, y que ella va, así en secreto, va a hacer una investigación para confirmar, pero lastimosamente la investigación no lleva a nada. Acuérdense que en esa época las técnicas de investigación eran rudimentarias. Entonces, hasta ahora solo quedan unas sospechas que estaban anotadas en un informe de un médico, del médico real. Pero se cree que le mataron.
¿Y cómo se cree que le mataron? La hipótesis más aceptada es que le dieron una hostia envenenada. Como Descartes era católico y iba a comulgar, y la iglesia era la que le quería matar, entonces se cree que Descartes se fue, eh, y le pusieron veneno a la hostia y le dieron ahí el cuerpo de Cristo y terminó muriendo, siendo envenenado por una hostia. Suena así a CSI. Un caso de CSI suena así. Pero es solo una hipótesis. Eh, lo que se dice es que también que murió de neumonía, que bien pudo haber sido por el clima y por el régimen de trabajo que estaba sometido a Descartes. Bueno, como les dije, Descartes sometía todo a la duda, pero él no usaba la duda para quedarse en la duda, sino que, como les dije, esa es la diferencia entre la duda metódica y la duda escéptica. Descartes usaba la duda para llegar a una verdad. Pero antes de dudar, tenemos que poner unas reglas, decía Descartes. Tenemos que tener un método, porque si no vamos a dudar y no vamos a llegar a nada, como los escépticos. Entonces tenemos que tener un método. Entonces lo primero que hace Descartes es establecer las reglas del método. Y para ello se vale de lo que se conoce como el método científico, que ya había elaborado Galileo. Pero Descartes lo usa combinado con el método matemático. Entonces Descartes establece una regla del método. La primera regla es la evidencia. No admitir como verdadero nada que no sea evidente. O sea, solamente tenemos que admitir como verdadero las ideas que son claras y distintas. Ustedes no saben, pero Descartes estableció tres tipos de ideas. Primero tenemos las ideas adventicias, que son las que vienen de estímulos fuera de mí. Por ejemplo, yo veo este rojo crea una impresión en mis sentidos, viene de algo externo, entonces yo me hago la idea de rojo. O sea, una idea adventicia porque viene de afuera. Después tenemos las ideas facticias, que son conjunciones de ideas adventicias que no existen, o sea, son ficticias. Por ejemplo, yo junto la idea de una mujer y de un pez y hago la idea de una sirena. Una sirena es un ser mitológico, no existe, por tanto es una idea facticia. Para acordarse, ustedes pueden decir la idea ficticia también. Pero son adventicias, la idea que viene de los sentidos, facticias, la idea que nosotros inventamos a base de las ideas adventicias. Por ejemplo, una mujer, un pez sirena, un hombre, un caballo centauro. Es así. Y después tenemos las ideas innatas, que son las ideas claras y distintas. Son claras porque no vienen de algo externo, o sea, que es porque se manifiestan claramente, y son distintas porque no vienen ni de la ficción ni de lo exterior, sino que vienen de adentro mío. Por eso son innatas. Las ideas innatas son como el Windows de su computadora. Su computadora ya vino con un sistema operativo, no sé si alguno de ustedes tiene Linux o algo así, pero bueno, vamos a poner Windows como ejemplo. Así como la computadora tiene un Windows que les permite trabajar, así también nuestro cerebro, decía Descartes, tiene ideas innatas que nos permiten trabajar. Y estas ideas están ya nuestras programadas. Y esas son las ideas verdaderas, las ideas que son claras y distintas y son innatas, porque no vienen de los sentidos, no vienen de algo ficticio, sino que vienen de mi interior, de mi razón. Entonces tenemos, el primer criterio es la evidencia, no admitir como verdadero nada que no sea evidente, solamente las ideas claras y distintas, que son las ideas innatas. Después tenemos el análisis, que es dividir las ideas en partes, en tantas partes como sea posible. Vos cuando estudias lo tenés que dividir en partes. Después tenemos la síntesis, que es ordenar las partes de la más simple a la más compleja para resolver el problema. Y finalmente tenemos la numeración, que es revisar para que se que esté todo bien. Como ustedes pueden ver, este método es totalmente matemático. Si yo les digo evidencia, o sea, lo primero que buscas cuando lees un problema de matemática es lo evidente. Pepito le dio, Pepito tenía 5 peras, entonces anotas ya eso. Evidente, Pepito tenía 5 peras. Pepito le dio 2 peras a María. Entonces 5, 2. Y después analizas. Si Pepito tenía 5, dividimos. Primer momento 1, Pepito tenía 5. Momento 2, Pepito regaló 2 peras. Después ordenas. 5 menos 2. Acá te anoto en el chat.
Ahí tener este tipo de idea. Entonces es así. Y finalmente revisar para que esté todo bien. O sea, así se resuelve un problema de matemática. Y Descartes usó la misma forma, el mismo método para su método, las reglas del método. O sea, Descartes pensaba, como ya vieron ustedes, como matemático. Entonces esas son las reglas del método. Ahora bien, ante la duda, ya establecimos los métodos, pero también hay otra cosa que tenemos que hacer ante la duda, que es ver los motivos. Antes de la duda tenemos que preguntarnos por qué dudamos, cuáles son las razones por las que nosotros dudamos. Y el primer motivo de duda, obviamente, son los sentidos. Los sentidos me engañan, dice Descartes. Nosotros ya hablamos de que en esta época, Descartes no es que dudaba por dudar al pedo, sino que en esta época hubo un cambio en el paradigma científico y vimos que nosotros pasamos de ser el centro de la Tierra, del universo, a ser un planeta más que gira alrededor. Con el descubrimiento de Copérnico, que fue Galileo, que Galileo también tuvo problemas con la iglesia, por eso es otro tema. Pero dejamos de ser el... Entonces, todo lo que creamos en el universo, dice Descartes, era mentira. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que yo sé ahora es verdadero? Por eso le entran las dudas a Descartes, por eso duda de todo. Entonces, Descartes establece primero motivos de duda. Primero son los sentidos. ¿Por qué nosotros creíamos que la Tierra era el centro? Porque nosotros veíamos el cielo y veíamos que todas las estrellas giraban alrededor de nosotros. Ustedes hagan un experimento un día, vayan a un lugar donde haya muchas estrellas, por ejemplo el Chaco, pongan una cámara y exposición alta, pongan la exposición en alto y tomen fotos cada una hora por lo menos. Hagan en secuencia esa foto y van a ver que las estrellas parece que están girando y se van a formar los Star Trail, que son esos caminitos de estrellas. A ver si puedo mostrarles un... Esperen un ratito. Acá está. Esto es lo que sería un Star Trail. Esto se ha sido con el foto de exposición y parece que las estrellas están girando alrededor. Ven que parece que las estrellas están girando, pero no, esa imagen es una ilusión causada por la rotación de nuestro planeta. Pero cuando miramos el firmamento, parece que todo se muestra de nosotros. Entonces Descartes dice, nuestros sentidos nos engañan, no son fiables. ¿Se acuerdan ustedes de la discusión épica que se llamó en internet por si la ropa esa era rosada, blanca o azul o blanca? ¿Se acuerdan de esa discusión en internet? Hace unos años nomás fue. Bueno, entonces, ¿cómo fiar nuestros sentidos si ni siquiera podemos poner una algo tan simple como el color? Entonces los sentidos nos engañan. Después tenemos otra cosa que es el mal uso de la razón. El mal uso de la razón. Muchas veces porque nos enseñan mal o porque nosotros aprendemos mal, repetimos cosas que están erróneas y que no son la realidad. Muchos conceptos que nosotros tenemos, muchas cosas que creímos toda nuestra vida, eh, porque usamos mal la razón, porque aprendimos mal o nos enseñaron mal, son una mentira. Eh, por ejemplo, ustedes sabían, por ejemplo, que los pterodáctilos y los dinosaurios marinos de cuello largo como el diplodocus, esos no son dinosaurios.
no son dinosaurios, son parientes, reptiles, familiares. Pero los dinosaurios son de la familia de los saurisquios. Tienen huesos huecos, tienen una determinada forma de pelo, y hay características que tiene un dinosaurio. Un T-Rex es un dinosaurio, un velociraptor es un dinosaurio. Un brontosaurio es un dinosaurio, pero los reptiles voladores, como los pterodáctilos y los reptiles acuáticos, están más emparentados con los cocodrilos que con los dinosaurios. Decir que un pterodáctilo es un dinosaurio es como decir que una gallina es un cocodrilo. Los dinosaurios tienen más parecido a las gallinas que a los cocodrilos. Entonces, eso son cosas. Nosotros cuando damos dinosaurio, cuando nos enseñan que todos los dinosaurios. De hecho, hay muchas cosas erróneas con respecto a eso. Por ejemplo, Jurassic Park. Se llama Jurassic Park la película y la mayoría de los dinosaurios que aparecen son del periodo Cretáceo. Está todo mal ahí. Dinosaurio, Triceratops que aparecen en Jurassic Park son todos del periodo Cretáceo. Entonces, ¿por qué tenía que llamarse Cretacic Park? Pero bueno, no sonaba bien, entonces pusieron Jurassic Park. Pero no eran del Jurásico esos animales. No es que los dinosaurios vivieron todos así juntos. Hay periodos, hay dinosaurios que nunca llegaron a conocerse. Entonces ven cómo el mal uso de la razón, cómo aprendemos cosas mal y tenemos toda nuestra guía, ese ejemplo. Si, a menos que vos seas un paleontólogo y te interese leer sobre estas cosas, o tengas un profesor tan decorado como yo, no te vas a enterar de estas cosas porque siempre te enseñan así y siempre se enseñó así, entonces se sigue enseñando así. Y hay muchos ejemplos de como lo que les di de esto, que son cosas que están mal enseñadas, que eh, entonces es el mal uso de la razón. Aprendemos cosas mal y repetimos como Padre bendito y entonces o aprendemos mal o nos enseñan mal. Después tenemos, Descartes también habla otra cosa de la no distinción entre el sueño y la vigilia. Este es un tema normal en la época. De hecho, ya vimos con Platón el tema de cómo sabemos que lo que vemos es real. ¿Cómo sabemos que esto no es una ilusión? Ya vimos eso con el mito de la caverna, que es el Matrix de los griegos. La versión... y René Descartes también dice eso. Descartes dice, ¿cómo sabemos que todo lo que estamos viviendo no es un sueño? Nunca le pasó a usted que tuvieron un sueño tan vivo que después se despertaron y, era un sueño, dijeron así. Entonces Descartes dice, ¿cómo sabemos que esto no es un sueño? En esta época también, más o menos en esta época, también se estrena una novela de Calderón de la Barca, que es La vida es un sueño, donde justamente el protagonista se plantea lo mismo. ¿Cómo sé que yo no estoy dormido ahora no estoy soñando? Ahora bien, tenemos acá que podemos dar de todo, pero acá todavía sigue habiendo algo de lo que no podemos dar, que son las matemáticas. Porque por más que mi sentido 2 más 2 va a ser 4, por más que yo use mal mi razón, 2 más 2 va a seguir siendo 4. Y por más que yo no distinga el sueño de la vigilia, 2 más 2 va a ser, por más que te despierto, esté dormido, 2 más 2 va a ser 4. Entonces Descartes tiene que buscar algo más para dudar de todo, para dudar incluso de las matemáticas, porque quería dudar de todo para encontrar algo indudable. Entonces Descartes hace una nueva hipótesis que es la del genio maligno. Descartes elabora una hipótesis que es, ¿qué pasa si hay un espíritu maligno que engaña, que nula mi razón y me hace creer, me hace ver como razonable lo que no es razonable? Si en realidad 2 más 2 es 6 y el genio maligno tiene tanto poder que le engaña a mi cerebro y hace que yo cuente y vea 4. Razón de que es 4 esto. Y ahí sí puedes dudar de todo, porque el genio maligno te puede engañar en cualquier cosa. El sol puede ser de color azul, pero el genio maligno puede estar haciendo ver amarillo. El cielo puede ser verde, pero el genio maligno puede estar haciendo ver celeste. Entonces ahí sí, ya podemos dudar de todo. Ya estamos así como Neo en la Matrix, que no sabemos qué es real y qué no. Y si todo esto es falso, la pregunta que le hizo Morfeo a Neo, entonces estamos en una Matrix. Pero acá es donde Descartes encuentra algo de lo que no puede dudar. Y es
el yo. Descartes no puede dudar del yo porque es él el que está dudando. Si mis sentidos me engañan, son mis sentidos los que me están engañando. Si mal uso mi razón, soy yo el que está mal usando la razón. Si estoy despierto, estoy dormido, soy yo el que está despierto, está dormido. Y si el genio maligno me engaña, me está engañando a mí. Y yo no puedo dudar de yo. No puedo dudar de yo porque yo estoy justamente siendo el que está dudando. Entonces tengo una verdad evidente que es que estoy dudando. Si esto le suena familiar, es porque esto es Descartes. Por eso les dije que es importante. Por eso hice toda esa intro con la vida de Descartes, a la que le agregué un poco de salseo filosófico para que sea más interesante para que ustedes atiendan mejor. Pero es importante que Descartes estudió con los monjes agustinos, porque esto Descartes toma San Agustín. Esto es el sin fallo un sum de San Agustín. San Agustín dudaba de una verdad, pero se dio cuenta que él estaba dudando. Y ahí se dio cuenta que era la verdad, es que él estaba dudando. Y aunque errase en buscar la verdad, lo cierto es que él estaba buscando la verdad. Y eso es una verdad. Entonces, por eso se decía, si yo fallo, pero soy. Y Descartes traslada eso a yo dudo, porque pienso. Entonces, la primera verdad ineludible es el individuo, el yo. Porque soy yo el que duda. Eso es lo primero. Lo segundo es que este yo no es para nada inocente. Este yo, y ya viene desde antes de Descartes. Ya viene por ese que hablamos del antropocentrismo. Acá es yo, el hombre es el centro, ya no es más Dios, es el hombre el centro. Yo, y este yo tiene antecedentes antes de la filosofía. Primer antecedente que vimos lo de San Agustín con el sin fallo un sum, pero eso es otra cosa. El yo ya viene desde la edad moderna, ya viene incluso desde antes. Tenemos antecedentes en la literatura, en la poesía, eh, en, en el arte tenemos antecedentes en el retrato. El rey se quería, yo, retratame a mí, yo, este es mi rostro. Entonces ya dejamos las imágenes de Jesús, de los demonios, de los ángeles, y hacemos imágenes de gente que puede pagar para hacerse plata. La Gioconda de Leonardo, un retrato al que le pagaron para que él le pinte a la esposa de un noble, no un noble, de un burgués. Por eso Gioconda. Y es eso. Velázquez fue más osado todavía de Velázquez. Yo digo que inventó la selfie porque él se pintó a sí mismo en el cuadro de las meninas. Él puso un espejo, le pintó a la familia del rey y en el fondo está él pintando así. O sea, se pintó a sí mismo, hizo una selfie así. Selfie con las hijas del rey así. Velázquez inventó la selfie. Eh, Después, en la poesía tenemos a dos personajes. Dante, que hizo la Divina Comedia, que es el viaje de Dante al infierno, que es un tema religioso, pero acá la religión está de fondo, porque la religión es el paisaje, vamos a decir, o sea, Dante recorre el infierno, pero lo que importa es el alma de Dante y su búsqueda por su amor, por Beatriz. Que Beatriz era la musa de Dante, que por cierto fue una mina a la que Dante le conoció y le habló una vez, algunos dicen que ni le habló, pero ella fue su musa para siempre y se quedó. Y bueno. Después tenemos los poemas los cuentos de Boccaccio, que también Boccaccio habla de Camino, que es una serie de relatos que transcurren durante una peregrinación religiosa. De nuevo tenemos la religión, pero la religión es la excusa nomás, lo que importa son los relatos que se van contando en esa peregrinación. Y también podemos contarle a Francesco Petrarca, que para muchos junto con Dante no habla poesía moderna, porque en vez de escribir sobre Dios, sobre las cosas, Petrarca escribe sobre un individuo, o sea, sobre una mujer, que se llamaba Laura, que muchos dicen que es ficticia, pero otros dicen que es Laura, creo que se llama Laura de Novalis, que era una mujer que existió de verdad, pero como Petrarca era un pelagato y ella era de la nobleza, Petrarca no podía, entonces era su amor platónico en el sentido que, peyorativo de la palabra, en el sentido que, por el que se entiende amor platónico. Y para más imposible encima traer Laura muere de la peste. Por eso la primera parte del canción de Petrarca es el amor imposible y la segunda parte es la añoranza del amor porque
obviamente está muerta, entonces más imposible todavía podía estar muerta. Laura no está, Laura se fue. Entonces ella pieza se deja y se hace el individuo. Y también en 1990, en 1584 está la obra magna de Shakespeare, que es Romeo y Julieta. Le pregunto yo a ustedes, ¿de qué trata Romeo y Julieta? ¿Cuál es el tema de Romeo y Julieta? Yo creo que todos ustedes conocen Romeo y Julieta. Vuelvo a preguntar, ¿de qué trata Romeo y Julieta? A ver si ustedes pueden decirme. Fácil, todos ustedes conocen la trama de Romeo y Julieta. Yo creo que todos tienen que conocer. Sí, es una historia de dos jóvenes que se amaban y sus dos familias eran enemigas, por tanto no podían estar juntos. Y eso hace que termine en tragedia, que sí. Pero ese es el tema y tiene razón, Marina, acertaste, pero en el fondo lo que trata es del derecho de dos individuos por decidir. Ellos deciden. Entonces trae el yo, el individuo tiene derecho a decidir con quién, a quién le quiere amar, a quién le quiere, independientemente de lo que a tu familia, la sociedad. Eso es la enseñanza de Romeo y Julieta. Por supuesto, como toda la de Shakespeare termina mal. Porque si Shakespeare no le gustaban los finales felices, todos tenían que morir, si no, no era Shakespeare. Esa era su marca, todos tenían que morir. En toda la obra de Shakespeare todos se mueren. Entonces, eso es lo que dice Descartes. Ese yo, el individuo por sí solo, y tiene algo que es fuerte para la época, el individuo puede conocer la verdad a través de la razón. El individuo puede llegar a conocer todo a través de la razón. Y con esto el individuo ya tenemos la primera verdad innata, que es el yo. Esa es la primera verdad innata. La primera verdad indudable es que yo existo. Pero acá tenemos un problema, que es el que hace cerrar en el yo. O sea, yo pienso, luego existo, todo bien, perfecto, con el perfecto descarte. Pero ¿cómo garantizamos que lo demás sea verdadero? ¿Cómo salimos de ese yo? Porque nos quedamos atrapados ahora. La única verdad indudable es que yo existo. Pero ¿cómo salimos de ese yo? Entonces Descartes tiene que acudir otra vez a la vieja confiable, que es Dios. Y Descartes, como es matemático, también le considera a Dios como método matemático. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es sustancia infinita, o sea, Dios es algo que es infinito. Entonces, la primera prueba de la existencia de Dios de Descartes es, encuentro algo, la idea, tengo en mi mente la idea de algo infinito, que es Dios. Ahora, esa idea no puede venir de mí porque yo soy un ser finito, y lo infinito no cabe en lo finito. Entonces, tengo que tener la idea de un ser superior. Entonces, esa idea tiene que venir, no puede venir de mí, no puede venir de mis sentidos y no puede ser una idea ficticia, porque yo finito no puedo conseguir una cosa infinita, no puedo visualizar, no puedo imaginar, porque soy finito y lo infinito es más grande que lo finito y lo infinito no cabe en lo finito. Entonces es matemáticamente imposible que yo piense en algo infinito, a menos que esa idea haya sido inculcada por algo infinito. Por tanto, tiene que haber una sustancia infinita que me inculque la idea de algo finito, de infinito, algo finito. Entonces, esa es la primera persistencia de Dios. La segunda prueba es, tengo la idea, tengo la idea de que yo existo. Yo pienso luego, yo existo, pienso luego existo. Esa es mi verdad indudable.
Pero mi existencia tiene que venir de algún lado. ¿De dónde viene mi existencia? Y de mis papás. Pero mi papá también tiene que tener la existencia de algún lado. Y esto nos lleva otra vez a Santo Tomás, que no puede ser eterno, no puede venir de este, entonces tiene que haber algo que me haya dado la existencia, que haya sido el creador de la existencia, y ese algo es Dios. Y después la tercera prueba de la existencia de Dios de Descartes es que Dios, al ser Dios una idea que está en mí, como vimos en la primera prueba, entonces es una idea clara y distinta. Y como ya dijimos, las ideas claras y distintas son ideas verdaderas, porque son ideas innatas, porque están en mí, no vienen de mi sentido que me engañan, ni tampoco vienen de la ficción, sino que están en mí, están programadas, son como el Windows que está en mi computadora que me permite entrar en Google y hablar con ustedes ahora. Así son las ideas innatas, son ese programa que ya está incorporado a mi cerebro, ya está acá. Entonces yo ya tengo acá la idea de Dios, por tanto la idea de Dios es verdadera, porque las ideas innatas son claras y distintas y por tanto son ideas verdaderas. Y ya vimos que por las reglas del método, que las ideas claras y distintas son verdaderas. Por tanto, la idea de Dios, al ser clara y distinta, es una idea verdadera. No sé si me están siguiendo el paso o estoy hablando en alemán o en chino mandarín. Entiendo, por... Perfecto. Entonces tenemos la estructura de la realidad para Descartes. La realidad se compone de sustancia pensante, que es el yo, empiezo luego existo. Después tenemos una sustancia infinita, que es Dios. Y al haber sustancia infinita quiere decir que la realidad existe. ¿Por qué al haber sustancia infinita la realidad existe? Porque si Dios existe, el genio maligno no puede existir. Por tanto, la realidad no es un engaño, sino que es algo que está ahí. Por tanto, la realidad existe. ¿Por qué el genio maligno no puede existir? Porque Dios es bueno. ¿Por qué decimos que Dios es bueno? Porque lo perfecto es bueno. Si fuese malo, sería imperfecto. Si fuese imperfecto, no sería Dios. Por tanto, para ser Dios tiene que ser perfecto. Y si Dios fuese, al ser Dios bueno, no puede existir un genio maligno. Porque Dios no podría permitir que algo me engañe. Porque es bueno. Y si fuese malo, no sería Dios. Entonces, Dios es bueno, existe, por tanto, el mundo, la sustancia existe. Entonces, el mundo se divide en estas tres partes. Una sustancia pensante, que es el yo. Una sustancia infinita, que es Dios. Y una sustancia extensa, que es el mundo. Ahora, el problema es que la sustancia, para ser sustancia, tiene que ser independiente entre sí. Porque si no, no sería sustancia. Y el problema es que eso quiere decir que la sustancia no tiene que depender de otra para actuar. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo se relaciona mi pensamiento con mi intención y con Dios? Con Dios no es problema porque Dios puede y hace todo. Pero ¿cómo relaciono mi pensamiento con? Porque nosotros somos sustancia pensante tanto como extensa. Y entonces ese es el problema que van a dejar Descartes. ¿Cómo se relaciona la sustancia entre sí? Y Descartes dice que si bien hay tres sustancias, la sustancia con mayúscula es Dios. Pero la otra también es sustancia. Pero vuelve a traer el problema. Si es sustancia, quiere decir que es independiente, que no interactúa con la otra sustancia. Y esto nos lleva a la antropología de Descartes. Descartes decía que nosotros somos seres compuestos de sustancia pensante y sustancia extensa. Nuestro cuerpo es sustancia extensa y nuestro yo es sustancia pensante. Pero la pregunta vuelve otra vez. ¿Cómo se relaciona cuerpo y alma? Porque yo pienso, quiero mover mi brazo y es mi alma la que quiere y mi brazo se mueve. Pero en teoría, cuerpo y alma son sustancias distintas y no pueden interactuar. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo mi cuerpo hace para que cómo mi alma hace para que mi cuerpo mueva su brazo? Vos me puedes decir, profe, pero el pensamiento y las neuronas a través de los enlaces de los estímulos eléctricos, sí, pero eso es algo físico.
¿Cómo hace mi conciencia que algo no físico para hacer que este cuerpo que es físico interactúe? Vos puedes decir, pero los impulsos eléctricos del cerebro, y bueno, pero ¿qué es el pensamiento? Entonces, el pensamiento son impulsos eléctricos del cerebro. ¿Cómo hago? Yo quiero mover y muevo mi brazo. ¿Cómo hace mi alma para mover esos impulsos eléctricos que usted dice que mueve mi brazo? Eso genera todo un problema. Un racionalista, seguidor de Descartes, llamado Malebranche, planteó que lo que pasa es que Dios nos mueve. O sea, yo digo quiero mover mi brazo y es Dios el que hace que mi cuerpo haga esto. Pero eso genera problemas. Dos problemas. El primer problema es que elimina la libertad humana, porque nosotros entonces seríamos como títeres de Dios. Dios nos mueve así como el titiritero al títere. Entonces no tenemos libertad humana. Y el segundo problema es que, ¿qué pasa entonces cuando yo digo, quiero matarle a ese tipo? Entonces sería Dios el que me hace agarrar el cuchillo y matarle a un tipo. Eso es imposible, eso, o sea, en contra de Dios. Dios no va a hacer que yo haga eso. Entonces hay que tener otra solución. Afortunadamente Descartes, entre comillas, encontró una solución, que es la glándula pineal. Descartes estaba, como dije, estaba al tanto de la ciencia de su época. Y en la época de Descartes se descubrieron muchas cosas. Se descubrió la circulación de la sangre, se descubrieron los espermatozoides y también se descubrió una glándula en el cerebro, que está más o menos por acá, ya más o menos por acá y hacia abajo, que es la glándula pineal. En esa época no se sabía para qué servía, pero Descartes observó que era un órgano impar, que era un órgano peculiar, y dijo, la glándula pineal sirve para comunicar el cuerpo con el alma. Es como el wifi, como el router que nos ayuda a conectarnos a internet a nosotros. Entonces, si mi alma dice quiero mover eso, entonces le comunica al router a la glándula pineal, y la glándula pineal hace que funcione mi cerebro, y mi cerebro hace que yo mueva esto. Esa fue la respuesta que encontró Descartes. El cuerpo y alma interactúan a través de la glándula pineal. Hoy sabemos que la glándula pineal no sirve para eso, sino que la glándula pineal sirve para regular el crecimiento y la memoria afectiva, entre otras cosas. Eso establece la neurociencia hoy. Es lo que sabemos la glándula pineal. Pero en la época de Descartes no se sabía para qué servía, y Descartes por eso dedujo que servía para comunicar cuerpo y alma. En cuestión de naturaleza, Descartes era mecanicista. Es decir, eso tenía que naturaleza. Esto es algo común en la edad moderna. Casi todos los filósofos eran mecanistas, o sea que eso tenían que el universo era un mecanismo, era una máquina. El universo era como un relojito que tiene engranajes precisos que hacen que se mueva la manecilla. Entonces, el universo es una máquina precisa, con engranajes que hace que todo funcione. Hace que haya primavera, verano, otoño, invierno, que la Tierra gire cada 365 días, que los planetas tengan cada su órbita definida y que el cosmos funcione como funciona todo en orden definido, que las plantas crezcan, que la nieve caiga, que el agua fluya, porque el universo es un relojito que marca la hora con precisión. Y así funciona con la precisión de un reloj. El universo es una máquina. Esta noción va a estar viva hasta el romanticismo, hasta el movimiento romántico, que va a decir que el universo no es máquina, sino que es un organismo vivo, un ser vivo el universo. Pero para los racionalistas el universo era una máquina. Ahora, el problema es que esta visión del universo como máquina choca con la religión de Descartes. Yo dije que Descartes era religioso, porque nosotros somos hijos de Dios, somos creación de Dios, somos primicia de la criatura, y el hecho de que seamos máquinas, Descartes medio que no le gustaba. Entonces Descartes medio cayó una solución y dijo, el universo es máquina, pero el hombre no, el hombre tiene alma. Entonces ahí Descartes cae en el dualismo. El hombre tiene cuerpo y alma. Ya hablábamos nosotros del dualismo. El hombre tiene un cuerpo, sustancia extensa, y un alma que es sustancia pensante. El hombre por eso dice diferencia de los animales. Para Descartes los animales no tenían alma. Para Descartes los animales eran robotitos, eran máquinas perfectas diseñadas por Dios. Entonces ustedes pueden comer tranquilamente su asado, y si su amigo vegetariano les cuestiona, díganle que Descartes decía que esto era robotito, así que, y sabe rico, así que pueden comer sin cargo de conciencia su asado, porque para Descartes eran robotitos, eran maquinitas diseñadas por Dios. Carlos Marx, que llamamos hablar después, en unas cuantas clases más, Carlos Marx decía que Descartes, por su religión, no pudo llevar a las últimas consecuencias de su filosofía materialista.
se quedó ahí y quiso salvar a Ricky, entonces metió el tema del alma y el cuerpo, que era materialista, pero no era consecuente porque en la antropología no fue materialista porque metió la cuestión del alma. El que sí llevó a la última consecuencia del pensamiento de Descartes fue el filósofo francés Lamétrie. Era un médico francés y filósofo que escribió un libro llamado El hombre máquina, donde dijo lo que Descartes no quiso decir. Nosotros, igual que los animalitos de Descartes, también somos máquinas. No hay alma en nosotros, somos robotitos, somos máquinas. Y cuando nos morimos, lo que pasa es que la máquina falla y se funde. Vayamos a otro filósofo importante, el último razonamiento que vamos a dar, que es Gottfried Wilhelm Leibniz, mejor conocido como Guillermo Godofredo Leibniz. Al igual que Descartes, Leibniz fue un gran matemático. Igual que Descartes se destacó por un descubrimiento que es el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Lastimosamente, Leibniz no pudo tener la gloria porque justo en ese momento un tal Sir Isaac Newton presentó el mismo descubrimiento. Y obviamente como Newton era Newton, era el gran Newton, o sea, ustedes le conocen a Newton, el de la manzana, el del prisma con los colores, o sea, creo que todos ustedes le conocen a Newton. Entonces Leibniz no pudo tener la gloria como matemático y solamente pudo trascender como filósofo, porque fue Newton. Para muchos, Newton le plagió a Leibniz, o sea, Newton le robó el descubrimiento. Pero lo que más dicen los teóricos de la ciencia es que los dos llegaron a la misma conclusión, que fue una desafortunada coincidencia para Leibniz, que Newton ya descubrió la misma cosa que él. Y se cree eso porque las formas en cómo llegaron a eso, según lo que vemos en las notas de Newton y de Leibniz, son distintas. O sea que para la mayoría de la gente cree que no fue plagio. Pero lo que sí que Newton descubrió el cálculo infinitesimal y Leibniz también, y al final Newton quedó como el, porque Newton era palabra mayor. Recuerden ustedes que Newton hace que la matemática deje de ser y que la física sea, y Newton inaugura la física moderna como la conocemos, y va a ser el ídolo hasta que venga Albert Einstein. El ídolo máximo de la física va a estar. Entonces, Leibniz se quedó sin la gloria de matemática, pero en filosofía le fue bien. Ahora bien, Leibniz, al descubrir el cálculo infinitesimal, se da cuenta que la sustancia no puede ser algo material. Porque la sustancia tiene que ser algo que es en sí misma. Y lo que vos podés dividir no es en sí mismo. Si yo, por ejemplo, tengo una mesa y rompo en pedazos, esa sustancia ya va a ser madera. O sea, no va a ser, la sustancia no es más la mesa, sino la madera. Entonces, la sustancia, lo que se divide, lo que se puede romper, no es sustancia porque ya no es más en sí mismo. La sustancia no es la mesa, sino la madera. Y todo lo que es material es divisible, porque todo lo que es material tiene tensión. Por tanto, la sustancia no puede ser algo material, tiene que ser algo inmaterial. Entonces Leibniz dice que las sustancias son las mónadas. ¿Qué son las mónadas? Son átomos metafísicos. Así como el átomo es una unidad física indivisible, solo que Leibniz ya dijo antes, que Albert Einstein ya dijo que el átomo se podía dividir porque tiene extensión, y de acuerdo a las matemáticas, todo lo que tiene extensión es divisible. Entonces Leibniz dice que el átomo material no puede ser sustancia. El átomo inmaterial sí, que es la mónada. La mónada son átomos inmateriales. O sea, si Descartes decía que había tres sustancias, que a Leibniz no le gustaba porque dividía el problema, Leibniz decía que no había tres, había infinitas sustancias llamadas mónadas, que son como átomos, como le dije, pero son metafísicos. Creo que porque este concepto es bastante vidrioso. Entonces, ¿qué características tienen las mónadas? Son incorpóreas, porque como les dije, todo lo que es corpóreo es físico, todo lo físico tiene tensión. Y todo lo que tiene tensión es divisible, y todo lo que es divisible no es sustancia. Entonces, las mónadas son incorpóreas, no tienen forma, ni figura, ni entorno. Porque todo lo que tiene figura, por ejemplo, yo hago un triángulo, al delimitar estos tres lados ya hay una extensión, ya hay una extensión. Y ya puede ser divisible, como ustedes pueden ver. Entonces no tiene que tener forma, ni figura. Las monas tampoco nacen ni mueren. Las monas
solamente pueden ser creadas o aniquiladas. Las monas no pueden nacer, no pueden ser creadas a partir de algo, sino que solamente pueden salir de la nada. Crear es el acto de que de la nada salga algo. La mona no puede ser engendrada ni fabricada. Ya vimos con San Agustín la diferencia entre ser engendrado, por ejemplo, un bebé es engendrado, ser fabricado, por ejemplo, una silla es fabricada, pero la creación tiene que partir de la nada, o sea, es hacer algo de la nada. Solamente Dios es creador. Entonces las monas no pueden nacer, sino que tienen que crearse, tiene que salir de la nada. La mona tampoco puede morir, porque por la ley de la conservación de la materia siempre queda algo. La materia se transforma, no se destruye, a menos que seas Dios y que puedas aniquilar la materia. Aniquilar quiere decir reducir a la nada. Entonces las monadas solamente pueden ser creadas o aniquiladas. Entonces básicamente son eternas. O sea, Dios las creó y solamente Dios las puede destruir. Así como hace el chasquido de Thanos. Dice, yo soy Dios. Y se borran todas las monadas. Entonces una mona no puede ser, no puede engendrarse ni crear. Solamente puede crearse y solamente puede destruirse. Aniquilarse, pero no puede destruirse. Solamente aniquilarse. Las monas son independientes, es decir, que no se relacionan entre sí. Cada una está en su mundo. Y eso vamos a ver, van a entender después con el tema de la armonía preestablecida. Las monas también tienen a petición, tienen cambios internos. Por ejemplo, las monas de una semilla hacen que ésta se transforme en árbol. Y las monas son reflejo del universo, o sea, cada mona contiene un universo desde su perspectiva. O sea, cada mona es un universo entero desde su punto de vista. Estas son las características de las monas. Ahora bien, Leibniz era racionalista, entonces decía que había dos tipos de verdades. La verdad de razón, que son verdades necesarias, eternas, y son inmutables, o sea que no cambian. Y son a priori, o sea, son ante la expresión evidente en sí misma. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, una verdad de razón. Es eterna, es inmutable, no cambia. Es 2 más 2 acá en la luna es 4, todo el universo de 2 más 2 es 4. Y no tenés que sumar cada vez que veas 4 que pasa que eso que es un 4. O sea que 2 más 2 es 4 sin estar cada rato sumando, cada rato corroborando con tu calculadora que 2 más 2 sea 4. Pero eso son verdades a priori. Son verdades de razón. Y después están las verdades de hecho, que son verdades contingentes, particulares y contrarias. O sea que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, eh, todos los basquetbolistas son altos, es una verdad de hecho, porque vos tenés que corroborar para ver. Y puede ser verdadero o falso. Si yo digo, hay sol, es una verdad de hecho, porque ahora hay sol, pero después puede llover. O sea, no es eterna, es contingente, no es necesaria. Y puede ser verdadero o falso. O sea, puede estar lloviendo perfectamente y te puedo decir que hay sol. Ahora es verdadero porque hay sol, pero puede ser falso. Entonces, las verdades, por eso la línea racionalista, porque la razón, las verdades de razón son las verdades que nos sirven. Las verdades de hecho no, porque pueden ser verdaderas falsas. Por eso son las verdades racionales las que nos sirven. Ahora bien, hablemos de la armonía preestablecida. ¿Se acuerdan que yo les dije que las monas no interactúan entre sí? Que las monas cada una está en su mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para interactuar? ¿Cómo hacemos para que las monadas coincidan? ¿Cómo hago yo para que las monas de mis cuerdas vocales produzcan sonido y ese sonido interactúe con las monas de los cartílagos, los tímpanos de ustedes y ustedes puedan escuchar? Y las monas de su cerebro puedan entender lo que ustedes escuchan. Para conocer el problema de Descartes, cuerpo y alma, ¿cómo hacer el cuerpo Bueno, ese es el mismo problema. Tenemos otra, pero solo que
a infinito porque tenemos infinitas sustancias. Porque yo soy una mona, mi pensamiento es una mona, mis cuerdas vocales que hacen que yo hable son otra mona. ¿Cómo interactúan las monas entre sí? Y la respuesta para Leibniz es que no interactúan, sino que hay una armonía preestablecida, o sea, están programadas para actuar como si interactuasen. Voy a explicarle mejor para que ustedes entiendan un... Ahora, mi reloj de teléfono dice que son las 16:28 y mi reloj de computadora dice que son las 16:28. Estos relojes no interactúan entre sí, no se relacionan entre sí. Ninguno de los dos está, pero están programados para que marquen la misma hora, porque están diseñados para eso, están diseñados para trabajar al mismo tiempo y programar la misma hora, aunque a pesar de que estos relojes nunca interactúen. Y de hecho es el ejemplo que dio Leibniz, dos relojes que vos programás interactúan, entonces parece como que están trabajando conectados, pero en realidad no están conectados. Y Leibniz decía, Dios es el que programa las monas para que las monas interactúen entre sí. Cuando, otro ejemplo para que se les quede mejor, cuando ustedes están en un estadio de fútbol y el equipo de ustedes, llámenle Cerro, Olimpia, Sport Chacarita, llámenle como que el equipo de ustedes mete gol, ustedes gritan, oh, y no es que están ustedes programados para que todo el mundo grite con ustedes, no es que todos ustedes se pusieron de acuerdo así, che, cuando metas goles te vamos a gritar, sí, cuando metas vamos a gritar, no es que todos se pusieron de acuerdo y empezaron así, ¿no? Que cada uno grita y todo, entonces parece que todos están programados para gritar al unísono, parece que se pusieron de acuerdo para gritar todo el lado de la gradería del equipo que metió el gol. Entonces así funciona la armonía preestablecida. El universo está programado. Dios, al crear el universo, Dios fue el relojero que programó los relojes y así programó todas las cosas. Por eso cuando yo quiero pensar en mover mi brazo se mueve. Porque Dios ya programó para que las monas de mi mente interactúen con las monas de mi brazo. A pesar de que las dos no trabajan, son independientes, las dos interactúan como si estuviesen trabajando juntas. Así como los relojes. Mi alma y mi cuerpo están sincronizados como los relojes de lo que yo le expliqué. Y así también ustedes y yo estamos sincronizados con esos relojes. Nosotros interactuamos, según Leibniz, porque cada uno somos sustancia. Pero las monas de los que ustedes están programadas para ver mi interacción. Entonces pueden ver que yo hago esto así. Y eso es la armonía preestablecida. Ahora, el pequeño problema con esto es que anula la libertad. Porque quiere decir que cada cosa que hacemos ya está programada para hacerse. Que todo lo que yo hacía estaba programado de antes que Dios. Entonces quiere decir que esto anula la libertad. No existe libertad, la libertad es ilusoria. Porque todo ya está programado, todo ya está diseñado milimétricamente. Cada cosa que vos decís, haces o sentís está programada. Y la armonía preestablecida ya nos lleva a otro problema que a ustedes les va a sonar familiar, que es el problema del mal. La pregunta es, si todo está programado para que suceda, todo está preestablecido, como le dije, ya está programado. Entonces, ¿qué pasa con el mal? Porque si hay un Dios que programa todo, el Dios que programa el relojito, como yo les dije, entonces ese Dios sabía que en un momento iba a haber un tipo llamado Hitler que iba a hacer la Segunda Guerra Mundial. Y volvemos al ejemplo del judío que puso en el campo de concentración, escribió, si Dios existe, tiene que pedirme perdón porque permitió esta, o sea, así puso, ¿por qué tiene que pedirle perdón? Porque permitió esa barbaridad. Entonces la pregunta es, si es Dios el que programa todas las monas para que interactúen, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite el mal? Y Leibniz responde esto casi, o sea, de hecho, es una copia de San Agustín, solo que le agrega uno más. Leibniz responde esto casi de la misma forma que San Agustín. Primero responde diciendo que el mal hay tres clases de mal: metafísico, físico y moral. El mal metafísico es producto de la imperfección. Todo lo creado es imperfecto. ¿Por qué?
Porque Dios no va a crear nada perfecto. ¿Por qué Dios no va a crear nada perfecto? Porque si Dios crea algo perfecto, se crearía a sí mismo. Entonces yo sería tipo Johnny Bravo, así se crearía y qué guapo soy, diría así. No tiene sentido eso. Dios no puede crear nada perfecto porque crear algo perfecto no tendría sentido porque sería crearse del mismo otra vez. Entonces, por antonomasia, toda la creación tiene que ser imperfecta. Sí o sí va a ser imperfecta. Porque nada puede ser perfecto como Dios. Entonces, el mal metafísico es el mal que surge ya producto de esa imperfección. O sea, venimos imperfectos por ser. El hecho de ser creado ya nos hace imperfectos. Después tenemos el mal físico, que es consecuencia del mal metafísico. Al ser imperfecto, ya tenemos fecha de caducidad, ya morimos, sentimos hambre, frío, dolor. Aparte, Leibniz decía también que ese mal servía como un medio mayor porque vos puedas aprender de tu sufrimiento o aprender de tu dolor. Como cuando eh, tocas algo caliente y te quema, ya no vas a más tocar nunca eso. Si no pudiéramos sentir dolor, estaríamos todos muertos porque estaríamos ahí tocando no nos damos cuenta y ya nos quemaría todo el... Por eso el mal físico sirve para aprender. Y aparte es producto del diseño, porque nosotros ya somos imperfectos. Y después tenemos, por eso nosotros nos enfermamos, por eso morimos, por eso. Y después tenemos el mal moral, que es producto, como decía San Agustín, del libre albedrío. Y Leibniz dice lo mismo. Dios nos permite hacer libre albedrío y nosotros elegimos el mal, por eso existe el mal. Entonces, para Leibniz, por eso existe el mal. Entonces Leibniz le diría al judío ese que el mal existe. Dios no tiene que pedir perdón en primer lugar porque soy imperfecto. En segundo lugar, porque tu mal, hacer imperfecto sentir dolor y esas cosas. Y tercero, porque los nazis en su libre albedrío eligieron mal. Entonces no es culpa de Dios, sino culpa de los nazis que hacen mal las cosas. Que Dios sabía que eso iba a pasar, sí, Dios sabía que iba a pasar, pero Dios nos da libre albedrío para elegir. Que la libertad es ilusoria porque Dios ya sabe qué vas a hacer, sí, la libertad es ilusoria porque Dios ya sabe qué vas a hacer, pero Dios te da libre albedrío, eso es lo importante. Aunque Dios sabe qué vas a hacer vos, sabe cómo vas a terminar. Dios es ese tipo que te dice no hagas macanado que vos sepas que vas a hacer macanada. Ella sabe qué vas a hacer, pero como tenés libre albedrío, él dice, y bueno. Pero Leibniz iba mucho más lejos que esto. Leibniz no solamente decía que el mal es esto que les dije, sino que Leibniz decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. O sea, para Leibniz vivíamos en el mundo más perfecto. No hay un mejor mundo que este. Y ustedes se están empezando a reír y decirme por qué, pero estaba loco ese tipo. ¿Cómo le vas a decir, volviendo al ejemplo del judío? Imagínate si vos le decías al judío que vive en el mejor de los mundos posibles, el tipo que está ahí en el campo de concentración así, flaco, esquelético, condenado a trabajo forzado, y probablemente cualquier día de esto le meten en la cámara de gas. Decirle a ese judío que viene el mejor de los mundos posibles. No solo es ahora mismo con el tema del COVID, que falleció muchísima gente. Decirle a la gente, andate al hospital y decirle a la gente que está ahí esperando por sus pacientes que se le trate de la vida y la muerte, o a la gente que está internada en cama entubada, decirle que viene el mejor del mundo posible. Van a echar patadas ahí. Pero ¿por qué es cierto Leibniz? Porque Leibniz decía lo siguiente: Dios no puede crear algo perfecto, pero dentro de esa imperfección, Dios creó lo más perfecto. O sea, este es de todos los mundos que puede haber creado Dios, de todas las realidades infinitas que puede haber creado Dios, Dios creó la más perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, si no es un tipo va a crearla. Entonces, este es el mundo más perfecto de lo que... por eso vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y vos decís, profe, pero ayer, profe, me asaltaron. Profe, ayer murieron... ¿Cuántas personas murieron ayer por COVID? Creo que 21 personas murieron por COVID. Muchos murieron ayer por COVID. Profe, ayer rompimos otro récord de contagio. Profe, hay una ola de calor que está haciendo... Profe, pero los incendios. Y estoy hablando de nuestro país nomás. No estoy hablando de lo que pasa en Kenia, Kosovo, en
Afganistán. Todo era nuestro país nomás. Entonces, ¿cómo, profe, vas a decir que es el mejor del mundo posible? Y Lenin te diría, es que vos mirás mal el panorama. Vos mirás acá y tenés que mirar el panorama general. Vos mirás la mancha negra, pero no mirás que esa mancha negra es parte de una gran pintura. Y que la pintura es hermosa. Entonces, en la escala general, decía Lenis, en escala general, el mundo es perfecto. Vos te concentras nomás en lo particular. No sé, vos te concentras, por ejemplo, me asaltaron, me robaron mi celular. Y yo sí, está mal eso. Y obviamente está mal. Y eso está mal, pero está mal en tu escala. Sí. No, pero no solamente, no se limita solo, está bien tu razonamiento, Macarena. Pero no solamente eso, sino que también, ¿cómo sabes que ese mal no produce un bien a gran escala? Me explico. La Segunda Guerra Mundial fue una de las cosas más atroces de la humanidad. Pero la Segunda Guerra Mundial produjo nuevas medicinas. La Segunda Mundial produjo la tecnología satelital. O sea, nosotros hoy, ahora estamos dando clase virtual. Hoy tenemos esto gracias a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial produjo el rock and roll, porque el rock and roll sabe que surge de la generación postguerra, surge de ese adolescente que se rebeló contra esa generación de posguerra, que dijo, con los valores de mis padres son los que nos llevaban a esto, entonces se revela contra eso. Entonces, todo eso produjo la Segunda Guerra Mundial. Y sí, murieron 6 millones de judíos, 10 millones de chinos, eh, pero en el gran panorama, la tecnología que tenemos surge de ese conflicto. Entonces, vos no tenés que mirar solamente la manchita, tenés que mirar el gran panorama de las cosas. Sí. Entonces es así, decía Leibniz. Vivimos en el mejor de los mundos posibles. Eh, ahora, sigue siendo algo cuestionable, porque imagínense que vos sos un judío en 1943 y yo te diga, vengo del futuro y vas a morir para que nosotros vamos a ver memes de gatos en internet. Gracias a tu muerte, eh, vamos a tener redes sociales. O sea, sigue siendo. De hecho, hay gente que le cuestionó a Leibniz. Uno de los que le cuestionó a Leibniz es nuestro amigo Voltaire. Voltaire es un filósofo de la Ilustración francesa que en un principio estaba de acuerdo con las ideas de Leibniz. De hecho, escribió un poema que se llama Oda a la Naturaleza. Naturaleza tan perfecta. Pero justo cuando está escribiendo ese poema, ocurre un terremoto en Lisboa que le mata a muchísima gente, muere muchísima gente. Encima creo que fue un Viernes Santo el terremoto, o sea, para más India sí fue un día de celebración, así un Viernes Santo, un día sagrado, tiembla la tierra en Lisboa. Y eso hace que Voltaire se decepcione con ese tema, porque Voltaire pregunta por qué tuvo que morir toda esa gente. ¿Cuál es la razón, cuál es el motivo por el que Dios se deshizo de toda esa gente? Entonces, Voltaire ahí se decepciona de la teoría de Leibniz, porque en el mejor de los mundos posibles esas cosas tendrían que pasar, dice Voltaire. Entonces Voltaire agarra su poema, tira así, y crea una novela satírica que se llama Cándido. Es una novela muy linda, les recomiendo su lectura cortita. Y es una de las primeras novelas, de hecho creo que es la primera que le menciona a Paraguay, porque Cándido en sus peripecias viaja a Paraguay. Cándido era un tipo que vivía feliz como criado de un castillo, vivía feliz, vivía en un mundo idílico, tenía comida, tenía todo porque era criado en un castillo. Hasta que se le ocurrió eh, besarle a la hija del señor del castillo. Entonces obviamente lo echan a patada del castillo. Ahí ya conoce el hambre, y para no pasar hambre se mete en el ejército porque los soldados tienen comida.
Pero tiene tanta mala suerte que en eso viene una guerra. Después es agarrado por la iglesia, tiene que huir a América, ahí es donde llega a Paraguay. Se encuentra con el hermano de su interés amoroso, les pide la mano de su, de su hermana, el otro le dice que no porque es un pelagato, se pelean y Canillo termina matándole al otro. Entonces tiene que huir otra vez y tiene tanta suerte que cuando huye se encuentra con la ciudad del Dorado. Pero tiene tanta mala suerte que cuando sale del Dorado lleno de oro, le roban. Y se queda solamente con un poquito de plata que le sirve para comprarse una huertita pequeña. Ahí se reencuentra otra vez porque invadieron el castillo de su interés amoroso y ya ella también huye. Se reencuentra con su interés amoroso, pero ya más amargada y más por todo lo que le pasó. Y se encuentra con su maestro Pangloss, que es el que le enseñaba, maestro de filosofía, que le enseñaba que siempre todo lo que pasa es por algo. Y por eso siempre que a él le pasaba algo, él decía, no, pero esto pasa por algo, esto pasa por algo, todo tiene que pasar por algo, todo tiene que ser. Y al final su maestro le dice, viste, Cándido, todo esto pasó para que vos te puedas encontrar con ella y Cándido le dice, cállate que tengo que cultivar la huerta. O sea, ya se picha, ya se cansa ya de todo lo que le pasó. Y le dice, déjate de joder, le dice básicamente a su... Tiene que de Cándido, le spoiler la trama, pero a grandes rasgos nomás, en realidad es mucho más, pasa por muchas más cosas Cándido, pero tiene que leer y ahí justamente Voltaire se burla y con saña se burla, porque Voltaire era así, cuando se burlaba con saña, se burla del pensamiento de Cándido. Y de hecho, cuando se está matando en el libro de Cándido, se está matando en la guerra, la expresión es que está muriendo la gente para que los gusanos puedan comer bien. En el mejor de los mundos posible, la gente se muere, hay guerras para que puedan comer los gusanos, decía Voltaire así. Entonces Voltaire se burla así del pensamiento de nuestro amigo Cándido. Y con eso se burla del tema del mejor de los mundos posibles. Otros pensadores cuestionaron el tema de la libertad. Porque de vuelta, con la humanidad pertenecida al mejor de los mundos posibles, te das cuenta de que todo pasa por algo, pero ahí está el problema. Si todo pasa por algo, quiere decir que todo ya está preestablecido, que ya estamos destinados. Entonces quiere decir que no hay libertad. Ese es el problema con esa actitud de por algo pasan las cosas. Y finalmente está esa actitud estoica, que es eso, la resignación de, por algo no me pasa. Ponete la vacuna. No, no me voy a poner la vacuna. Nadie se muere el día antes. Todos tenemos que morir nuestra hora. ¿Para qué me voy a poner la vacuna si nadie se muere el día? Todos se mueren en la hora. Por algo pasan las cosas. El que sí tiene que morir se muere. El que no, no. Es destino. Ese pensamiento es también algo cuestionable del principio del mejor de los mundos posibles de Leibniz. Por eso que esas son las cuestiones que se le hace al pensamiento de Leibniz. Con eso terminamos racionalismo. La próxima clase vamos a dar empirismo, que es la escuela, vamos a decir, así como el Cerro Olimpia, como le dije yo, súper clásico, en esta época de racionalismo, empirismo. Y el empirismo sostiene que el conocimiento se ve por la experiencia, no por la razón, sino por la experiencia. A través, obviamente, de los sentidos, porque es lo que vos conocés, lo que vos puedes experimentar. El empirismo fue fundado, nosotros vamos a darle a dos principales empiristas. Uno es John Locke y otro es David Hume. Pero el fundador del empirismo no fue ni John Locke, sino que fue Francis Bacon. Francis Bacon justamente se diferenciaba de los racionalistas porque él no era matemático, sino que él era científico. O sea, los matemáticos también son científicos, pero él era de un campo ajeno a la matemática. Él hacía ciencia experimental. Y por eso, obviamente, para él el conocimiento se quería a través de la experiencia, no a través de la razón. Él establece la teoría de las ídolas. La ídola tribu, que es la ídola de los prejuicios de autoridad, la ídola fori, la ídola tetri y la ídola specus. Esos son los prejuicios que tienen las cuatro ídolas. Eso no vamos a hablar en clase, no vamos a, porque esto Francis Bacon no está en nuestro programa,
Pero básicamente decían que había 4 prejuicios de lo que tenemos que deshacernos. Los prejuicios de autoridad, los prejuicios filosóficos, los prejuicios de lenguaje y los prejuicios de nuestros conocimientos erróneos. Entonces, Francis Bacon es el que elabora el empirismo. Si bien el empirismo ya existía antes, o sea, Aristóteles, por ejemplo, ya decía que el conocimiento viene a través de los sentidos y que se da por la experiencia, eso ya vimos, pero el empirismo como corriente filosófica es inaugurada por Francis Bacon. De hecho, Francis Bacon muere a causa de su filosofía empirista. Él estaba en la nieve y quería comprobar que los alimentos se conservan mejor a temperaturas bajas. Entonces agarra un pavo, entierra en la nieve, un pavo ya muerto y desplumado, o sea, ya está, no es que le entierra un pobre pavo vivo, sino que agarra un pavo, entierra en la nieve y dice, voy a ver si este pavo dura más que en la intemperie. Porque antes los alimentos para conservarse se les tenía que dejar en una caja con sal. Y así se conservaban los alimentos, se dejaban en sal y así obviamente no duraba tanto como nuestro alimento ahora en la heladera. Si ustedes ven la historia de la comida, todo un quilombo antes de comer. Pero Bacon quería comprobar que el alimento congelado duraba más, entonces se le ocurre enterrar un pavo en la nieve. Y él se quedó ahí en la nieve controlando así. Minuto 45, el pavo sigue intacto, una hora tanto, el pavo sigue intacto. El punto que como se quedó en la nieve, la agarra una neumonía y muere. O sea, muere por la ciencia. Entonces cada vez que ustedes congelen comida o enfríen unas birras, recuerden que Bacon murió por ustedes. Dio su vida para que ustedes puedan comer más rico y enfriar sus bebidas. Entonces, eso es lo que vamos a dar en la próxima clase. Vamos a hablar de el empirismo. Vamos a empezar hablando de John Locke y vamos a empezar hablando de, y vamos a terminar con David Hume, que son los dos filósofos que vamos a dar en la próxima clase. En el siguiente capítulo. ¿Quién va a ganar, racionalismo o el empirismo? Lo veremos en el siguiente capítulo. Dejo estos minutos, o si alguno de ustedes tiene una pregunta, alguna aclaración, alguna duda sobre algo. Voy a aprovechar también mientras ustedes elaboran su pregunta para fijarme en nuestra aula si ya está abierta la clase. Ahora estoy accediendo a la clase. Voy a ver si ya está abierta la unidad. Está este racionalismo. Ahora voy a habilitar unidad de empirismo. Voy a habilitar ahora mismo. El nombre de la novela de Voltaire es Cándido. Cortita es. Van a poder leer en un día, incluso van a poder leer. Cándido, les recomiendo la novela. Muy buena, por cierto. Ahora ya activé la unidad de empirismo. Como ustedes saben, las clases van a ser subidas el sábado o el domingo. Creo que voy a procurar subir todo el sábado ya para que ustedes puedan estudiar el fin de semana. También ya hablamos nosotros que vamos a tener una pruebita que también voy a elaborar para que ustedes resuelvan en el aula. Y como dijimos, a ver, si mis cálculos no me fallan, ya la siguiente de semana después de esta tenemos ya las pruebas verdaderas, las que son simulacro, y en marzo sí ya es la de vida o muerte, que es el examen de ingreso, que todavía no hay fecha fija para eso. Macarena. Descartes era que dijo que no podíamos dudar de el yo, ¿verdad?
Si anoté bien. Sí, Que no podíamos dudar básicamente de nuestra existencia, porque para poder dudar nuestra existencia deberíamos pensar, y como que tenemos la opción de pensar, existimos, algo así dijo, ¿verdad? Porque sí. en esa parte medio que mi internet estaba muy mal y no escuché y no puedo anotar. Lo que Descartes decía es que vos no puedes dudar porque de vos, porque vos estás dudando. O sea, ¿cómo vos dudas? ¿Cómo vas a asistir vos si estás así? ¿Cómo no vas a asistir vos si vos sos la que está dudando? Y si no podemos dudar de nuestra existencia, pero nosotros somos los que estamos pensando. Entonces, si estás dudando, quiere decir que estás pensando. Si estás pensando, quiere decir que estás existiendo. Por eso, Sí, que eso es algo. sí, pienso Sí. luego que existo. Por eso la razón es el yo. La primera verdad que te da la razón es el yo. Y de ahí parte lo otro. Gracias, profe. De nada, para eso estoy. En eso no se diferencia, en eso se diferencia Descartes de San Agustín y Santo Tomás, eso que San Agustín y Santo Tomás, igual que Descartes, tenían prueba de existencia de Dios, pero Descartes también tenía prueba, pero Descartes partía del yo. O sea, la primera verdad para Descartes no era Dios, la primera verdad para Descartes era el yo, el individuo. Después de ahí llegaba a la conclusión de que existía un Dios, y después de ahí llegaba a la conclusión de que existía el mundo. Si bien es cierto que, como dijimos, Dios era la sustancia, nosotros somos derivados de esa sustancia, seríamos sustancias menores, por así decirlo, por darle un título. Eh, pero la primera verdad a la que llegamos nosotros es nuestra existencia. O sea, nosotros partimos del yo. ¿Alguna otra pregunta, otra duda o consulta? De mi parte, no, profe. Ah, acá ya justamente estoy viendo la prueba parcial va a ser general, así que yo calculo que la siguiente prueba que voy a poner en el aula para que ustedes vayan practicando va a ser hasta lo que tenemos ahora, hasta racionalismo. Y va a ser desde la unidad 2, la primera parte no va a entrar, eso que entró en la primera parte no va a entrar ahora. Y la parcial ya va a ser completa, ya va a ser todo lo que dimos y lo que no se dio también. Ese va a entrar todito completo. Y después ya viene el global. Así que estamos ya en la recta final. Depende de ustedes. Si se aplican, van a ingresar. Eso es categórico. Es una verdad evidente, como diría Descartes. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Bueno, si no hay más que consultar, podemos declarar por terminada esta sesión. Nos vemos el próximo martes. Chao, profe. Chao, Macarena. Chao, Ana. Nos vemos. Chao, Naide. Chao, Verónica. Nos vemos.